Hay preguntas que pocas personas dicen en voz alta, no porque sean extrañas, sino porque duelen. Y una de ellas es esta: ¿por qué nunca me eligen? Quizá nunca lo has dicho exactamente con esas palabras, pero lo has sentido. Cuando la persona que te gustaba eligió a alguien más. Cuando viste cómo otros eran invitados y tú no. Cuando alguien prometió quedarse y terminó alejándose. Cuando hiciste todo lo posible por ser suficiente y aún así no fue suficiente. Y después de vivir algo así varias veces, ocurre algo curioso. La pregunta deja de ser ¿por qué ocurrió? Y se convierte en ¿qué hay de malo en mí? Pero para entender por qué tantas personas llegan a esa conclusión, primero tenemos que hablar de algo que sucede dentro del cerebro cuando sentimos que no nos eligen. En 2003, la neurocientífica Naomi Eisenberger realizó un experimento aparentemente simple. Un grupo de personas participaba en un juego virtual. Creían estar lanzando una pelota a otros participantes. Al principio todo era normal, pero poco a poco ocurría algo extraño. Los demás jugadores dejaban de incluirlos. La pelota seguía circulando, solo que ya no llegaba a ellos. Y aunque parecía un juego insignificante, los resultados fueron sorprendentes. Cuando los investigadores observaron la actividad cerebral de los participantes, encontraron algo inesperado. Se activaban regiones asociadas al dolor físico, como si el cerebro estuviera interpretando la exclusión social como una herida real. Quizá por eso duele tanto cuando alguien deja de escribirte. Quizá por eso algunas personas recuerdan rechazos ocurridos hace años. Porque para el cerebro, ser excluido nunca fue algo pequeño. Y sin embargo, ese no es el problema más grande. El problema empieza cuando intentamos entender por qué ocurrió. En los años 50, el psicólogo Solomon Asch realizó uno de los experimentos más famosos de la historia. Mostraba varias líneas. La respuesta correcta era evidente. Cualquiera podía verla, pero había un detalle. Todos los participantes menos uno eran actores. Y cuando todos los actores elegían deliberadamente la respuesta equivocada, muchas personas terminaban haciendo exactamente lo mismo, aunque supieran que era incorrecto, aunque vieran con sus propios ojos la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque quedarse solo resulta más difícil de lo que imaginamos. Y aquí aparece algo importante. Cuando sentimos que no nos eligen, rara vez duele únicamente por la persona que se fue. Duele porque activa algo mucho más antiguo. El miedo a quedar fuera, el miedo a ser el único, el miedo a no pertenecer. Y cuando ese miedo aparece una y otra vez, muchas personas comienzan a adaptar su comportamiento. Empiezan a esforzarse más, a agradar más, a ceder más, a convertirse en aquello que creen que los demás podrían elegir. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque no todas las personas viven el rechazo de la misma manera. John Bowlby observó algo fascinante. Las experiencias tempranas con nuestras figuras de apego crean una especie de mapa emocional, un modelo interno que utilizamos para interpretar las relaciones futuras. Cuando el afecto es consistente, el cerebro aprende que la conexión es segura. Pero cuando el cariño parece impredecible, cuando a veces está y a veces desaparece, el cerebro aprende algo diferente. Aprende que el amor puede perderse. Y años después, una respuesta tardía, una despedida o una indiferencia pueden activar emociones mucho más antiguas de lo que parecen. Porque muchas veces no reaccionamos únicamente a lo que está ocurriendo. Reaccionamos a todo lo que nuestro cerebro aprendió a esperar. Y entonces aparece una trampa silenciosa. La psicóloga Jennifer Crocker descubrió que algunas personas construyen su autoestima sobre algo extremadamente frágil: la aprobación externa. Su valor depende de ser aceptadas, admiradas, reconocidas, elegidas. Y eso crea una paradoja, porque cuanto más necesitas ser elegido para sentirte valioso, más doloroso se vuelve cada rechazo. No porque el rechazo sea más grande, sino porque ahora parece una prueba de quién eres. Y ahí nace la pregunta que consume a tantas personas. ¿Qué tiene la otra persona que yo no tengo? Y aquí ocurre algo curioso. Cuando una persona siente que no fue elegida, rara vez se queda únicamente con el hecho. La mente empieza a llenar los espacios vacíos. En 2014, investigadores de la Universidad de Virginia realizaron un experimento extraño. Dejaron personas solas durante unos minutos, sin celular, sin música, sin distracciones.
solo ellas y sus pensamientos. Antes del experimento les permitieron probar una pequeña descarga eléctrica desagradable. La mayoría dijo que no quería repetirla. Pero cuando quedaron solos, muchos decidieron volver a aplicarse descargas. Preferían eso antes que quedarse únicamente con sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente odia los vacíos. Y cuando no entiende algo, intenta completarlo. Por eso, cuando alguien no nos elige, rara vez nos limitamos a aceptar lo ocurrido. Construimos explicaciones, historias, conclusiones, y muchas veces terminamos llegando a la misma. No fui suficiente. Pero aquí hay algo que pocas personas consideran. Las expectativas también moldean nuestro comportamiento. Robert Rosenthal y Lenore Jacobson descubrieron esto en un famoso estudio conocido como el efecto Pigmalión. Cuando las personas esperan algo de nosotros, empiezan a tratarnos de manera diferente. Y muchas veces terminamos comportándonos de acuerdo con esas expectativas. Ahora imagina algo. Si durante años has esperado ser rechazado, si has esperado no ser elegido, si has esperado que te dejen atrás, ¿de cuántas maneras podría estar influyendo esa expectativa en tu vida sin que lo notes? Tal vez evitando oportunidades, tal vez conformándote con menos, tal vez esforzándote por demostrar constantemente tu valor. Y quizá por eso la pregunta nunca fue, ¿por qué no me eligen? Porque siempre habrá personas que lo hagan. Y personas que no. Siempre habrá puertas que se abran y otras que permanezcan cerradas. Quizá la pregunta más importante es otra. ¿Qué parte de ti empezó a creer que su valor dependía de esas decisiones? Porque el día que dejas de usar el rechazo como una medida de quién eres, algo cambia. No desaparece el dolor, no desaparecen las decepciones, pero dejan de convertirse en una sentencia. Y entonces entiendes algo que muchas personas tardan años en descubrir. Que ser elegido puede sentirse bien, pero construir tu valor alrededor de eso es entregar tu identidad a decisiones que nunca estuvieron completamente bajo tu control. Tal vez nunca obtengas una explicación de todas las personas que no te eligieron. Tal vez algunas preguntas nunca tengan respuesta. Pero hay algo curioso. La paz rara vez llega cuando finalmente entiendes por qué alguien se fue. A veces llega cuando dejas de necesitar esa respuesta para seguir adelante. Porque ninguna elección externa puede responder una pregunta interna. Y tal vez la pregunta nunca fue, ¿por qué no me eligieron? Sino, ¿por qué empecé a creer que necesitaba ser elegido para sentir que valía algo? Quizá ahí comienza la verdadera respuesta. Porque algunas historias no terminan con un cierre. Terminan cuando decides dejar de buscarlo.